Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más nos reunimos en el nombre del Señor para darle continuidad a la serie que estamos desarrollando y que lleva por título Héroes. Habíamos tenido una misión el domingo anterior y estuvimos cumpliéndola, por eso no enviamos el mensaje correspondiente, pero hoy lo hacemos sabiendo que el Señor hoy va a llenar tu corazón. Por favor, únete conmigo en oración para que pongamos este momento tan especial en sus manos. Padre bueno, Dios amado, gracias te damos por todas tus misericordias. Gracias te damos por estar con nosotros. Gracias te damos porque cada día podemos certificar patentemente que tú caminas a nuestro lado, que nos amas, que nos cuidas y que nos provees en todas las maneras habidas y por haber. Gracias porque a veces, Señor, nuestras pruebas lo que hacen simplemente es acercarnos más a ti. Gracias te damos por tu compasión y por tu misericordia, porque cuando llegamos a ti, tú no nos echas fuera, sino que antes, por el contrario, nos acoges y colocas paz en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque cada día abres los cielos para nosotros. Gracias te damos porque siempre nos encontramos con esa misericordia tuya, porque tú eres nuestro gran proveedor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Hoy te pedimos que tu palabra, Señor, llegue como un rema a nuestro corazón, que pueda levantar, oh Dios amado, estimulándonos, y pueda levantar, Señor, nuestros ánimos, y pueda levantar, Padre mío, la esperanza de saber que algo mejor ya se asoma al horizonte. En tus manos nos colocamos, Jesús. Y gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es, Señor, tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como te decía, mi amado, estamos siguiendo una serie que lleva por título Héroes. Son personas que han tenido unas experiencias especiales con Dios y que se encuentran aquí consignadas en la palabra de Él. Y están aquí no para que nos divertamos leyéndolas, sino que están allí para mostrarnos un ejemplo, un estilo de vida, lo que nosotros debemos hacer para poder encontrarnos con todas esas soluciones y con todo lo que Dios quiere realmente darnos a cada uno de nosotros como su hijo. ¿Sabes? Una de las cosas que la palabra de Dios nos muestra claramente es que solo los valientes arrebatarán los cielos. Esto indica de que tenemos que hacer un esfuerzo. Esto indica que tenemos que vencer algunas situaciones que están a nuestro alrededor y sobre todo el poder vencer en nuestra mente para llegar a ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Hoy vamos a tocar la vida de otro héroe. Vamos a tocar la vida de Caleb. Y el título de esta predicación es Caleb, el héroe con un sueño audaz. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Dios quiere que nosotros podamos tener sueños. Cuando nos levantamos con una ilusión, cuando tenemos una ilusión en nuestro corazón, cuando estamos pensando en algo, en una meta que hemos proyectado, cada día nos levantamos con ese ánimo y aun cuando de pronto no nos veamos tan acelerados para lograrlo, lo importante es que cada día demos un paso para poder encontrarnos con esa meta. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Josué y que revisemos el capítulo 14 de Josué y leamos esa parte del capítulo 14, del versículo 6 al versículo 13. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jenofonte, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo,
pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien el Señor me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo, y los echaré como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por edad te doy. Amados, esta es la palabra de Dios, y qué interesante lo que nosotros estamos viendo. Era un hombre de 85 años. Cuando nosotros miramos a nuestra sociedad, en nuestra sociedad los ancianos son tenidos a un lado. Los ancianos simplemente los vemos como personas que ya no tienen un sueño. Tal vez están esperando simplemente cumplir con ese ciclo biológico para poder morir y simplemente no tienen ya, digamos, esa valía social. Cuando miramos a los ancianos, nuestra sociedad está siempre diciendo, ya son ancianos, y despreciamos la experiencia que han podido tener y simplemente los echamos a un lado porque realmente no conciben de que se puedan tener sueños. Ahora, yo quiero que tú entiendas que ese es justamente el pensamiento del hombre. Pero el pensamiento de Dios es que nosotros podamos tener sueños, que nosotros podamos anhelar metas, pero lo más importante es que podamos entender que esas metas las podemos lograr junto con Él. Que la clave del asunto está en que nosotros podamos depender y descansar en el poder de Dios. Y era lo que estaba aquí diciendo Caleb. Caleb era un hombre que había ido en pos de esa tierra prometida. Había visto actuar a Dios desde que estaba en Egipto. Él había sido testigo de lo que había pasado allí con Moisés. Dios había vencido al faraón. Él lo vio. Él vio cómo el mar se abrió en dos y pudo el pueblo pasar a través de él. Él vio cómo el Señor apartó a todos sus enemigos y no volvieron a verlo conforme su palabra. Ahora, cuando estaban en ese lado en Cades Barnea, entonces dentro de los 12, esos 12 espías que escogió Moisés, allí estaba Caleb y Josué también estaba con él. Y fueron. Pero ellos tenían un espíritu diferente. Y creo que este es el punto en donde el Señor quiere que nosotros revisemos. ¿Qué clase de espíritu habita en nosotros? ¿Cuál es el espíritu que nos está animando día a día para poder llevar nuestra vida sobre la tierra? Las cosas aquí no van a ser fáciles nunca. Las cosas aquí van a ser exigencia porque Dios quiere hijos que sean valientes, que puedan arrebatar el cielo porque saben que el poder ganar nuestra victoria no depende tanto de nosotros como depende del poder depender de Dios. El de poder saber que Él es el único que puede darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Y aquí nos encontramos con Caleb. Era un hombre inusitado en aquel momento. ¿Sabes? La mayoría de personas normalmente se detienen a pensar en las cosas negativas cuando nos toca enfrentar algún tipo de retos. Sin embargo, te digo que Josué y Caleb eran de otro espíritu, porque estaban mirando aquello hermoso que Dios le estaba presentando. ¿Sabes? Es más fácil que nosotros pensemos de manera negativa. Y te lo voy a decir por qué.
las cosas que pasan a nuestro alrededor, la gran mayoría de cosas que pasan son negativas. Nosotros estamos viendo lo que nos falta, nosotros estamos viendo las dificultades, nosotros siempre estamos viendo que las cosas van de mal a peor, nosotros siempre estamos esperando que algo malo nos suceda. Nosotros siempre estamos esperando que algo difícil nos esté pasando, pero no estamos pensando que Dios nos puede llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es algo así como una especie de... Nos hemos acostumbrado a pensar de manera negativa. Y era el caso de lo que había ocurrido allí con Caleb y todo el resto del pueblo. Caleb tenía un espíritu distinto. Caleb estaba inspirado porque había visto a Dios obrar. Sin embargo, los otros también habían sido testigos de lo que Dios había hecho, pero sin embargo, su mente todavía estaba cautiva en las condiciones que le rodeaban. Estaban viendo negatividades por todos los lados. Caleb pensó diferente porque Caleb dependía de Dios. Cuando tú aprendas a depender de Dios, tus pensamientos comienzan a cambiar. La manera como tú observas la vida comienza a cambiar, porque te das cuenta que aunque Dios no esté tal vez visible a todos, Dios gobierna y es quien tiene la última palabra. Josué sabía esto. Josué lo entendió permanentemente. Y él quiso transmitirlo al pueblo, pero cuando llegó al pueblo, el pueblo estaba lleno de miedo. Una de las cosas que son claves en la palabra de Dios es que el miedo hace que nosotros nos alejemos de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a dar pasos agigantados, que podamos dar pasos para poder encontrarnos con lo que Dios ha determinado. Y normalmente las cosas que Dios ha determinado para nosotros son cosas grandes, son cosas que pueden ser imposibles para nosotros, pero allí es donde la fe puede suplir que puedan ser posibles para nosotros. Porque no dependen simplemente del esfuerzo humano que nosotros hagamos. Depende de poder creer que Dios lo puede hacer factible. Sabes, Él lo puede todo. Y tal vez el asunto se está moviendo en medio de una incredulidad natural que el hombre posee. Todos nosotros, tú te has sorprendido en muchos momentos con ciertas dudas que tienes en tu corazón. Y Caleb lo sabía, pero lo más importante de Caleb es que duró 45 años, oye bien, 45 años soñando su sueño, 45 años esperando que Dios hiciera realidad aquello que le habían prometido. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros aprendamos en este día. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es la lección? Las lecciones que tenemos que aprender en este día de este héroe para que nuestra vida pueda cambiar. Dios quiere que nosotros cambiemos. Acuérdate lo que la palabra dice, no nos has dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios quiere que eso no sean solamente palabras. Nosotros a veces nos convertimos en personas con muchas palabras y con poca acción. Y Dios quiere que nosotros seamos personas de acción, que podamos aplicar lo que Dios ha determinado en su palabra para cada uno de nosotros. Sabes, Dios quiere que nosotros tengamos sueños, que podamos tener sueños a largo plazo, que podamos nosotros retarnos a poder pensar en cosas imposibles, porque con nuestro Dios todas estas cosas son posibles. Y Caleb nos está mostrando que es necesario que nosotros nos mantengamos independientemente del tiempo, independientemente de los retardos, porque esto fue un retardo, 40 años en el desierto, 45 años en que luego después comienzan a decidir poder invadir lo que 45 años atrás hubieran podido hacer. Sin embargo, en este momento, ellos se deciden. Creo que la pregunta para nosotros es, ¿qué era lo que tenía Caleb? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de él? ¿Cuáles son las lecciones que sobresalen en medio de este héroe, de esta situación que él vivió para que nosotros podamos aplicarla? No solamente conocerlas, no solamente escucharlas, sino que podamos motivarnos a tener un sueño,
porque Dios quiere que nosotros tengamos un sueño. ¿Qué lección nos está enseñando Caleb? Bueno, lo primero que nosotros podemos notar es que nuestro sueño realmente lo vamos a realizar con la ayuda de Dios. Lo primero que tienes que entender que esos sueños que tienes en tu corazón, tal vez a ti el Señor te ha dado sueños, tienes algo dentro de ti. Y cuando te digo sueño, es algo en lo cual Dios te ha dado una visión que te ha proyectado hacia adelante para que tú puedas lograrlo. Y tal vez hoy de pronto no lo has logrado todavía y entonces estás pensando que tal vez fue fruto de tu imaginación, que tal vez aquello simplemente lo has imaginado tú y que no viene de parte de Dios. Lo que te quiero decir es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestros sueños se realizan con la ayuda de Dios. Que no es nuestro esfuerzo, que no es porque nosotros seamos como seamos, sino que Él es el que determina el camino y es Él el que hace que las cosas sean posibles para que nosotros podamos obtenerlas. Lo que Él nos está diciendo simplemente es que nosotros tenemos que estar focalizados en el poder de Dios. La pregunta es, ¿en qué está focalizado tú en este momento? Normalmente nosotros podemos focalizarnos en aquellas cosas que no nos van a dar el poder para que nosotros logremos las cosas. Tenemos que estar centrados, focalizados en el Señor. Justamente Caleb era diferente y de otro espíritu al resto de los que estuvieron con él porque estaba focalizado en el poder de Dios. Nosotros tenemos que focalizarnos en el poder de Dios, porque te vas a encontrar con muchas situaciones. Una de las cosas de las cuales ellos se quejaron era que en esa tierra había gigantes. Y normalmente en la tierra de Hebrón, donde fue precisamente Caleb, era donde habitaban esos gigantes, y eran verdaderamente gigantes, ¿no? En todo Canaán no había gigantes en todos lados, pero en esa parte, en esa porción, habían gigantes. Y dice que las ciudades eran fortalecidas, fortificadas, eran unas ciudades que estaban bien amuralladas, que no podían asaltarla de forma muy fácil. Y eso fue lo que pidió Caleb, porque él sintió en su corazón que Dios le había dado aquella tierra que sus pies habían pisado. ¿Sabes lo que quiere decir? Es lo siguiente: todo sueño siempre va a tener obstáculos. Todo sueño siempre va a tener gigantes que se van a aparecer delante de ti. Y lo más curioso es que a veces los gigantes los tenemos en nuestra mente. A veces nosotros esos obstáculos los creamos en nuestra mente y nosotros comenzamos a pensar por nosotros y decimos, bueno, lo que pasa es que no creo que yo sea capaz de poder llevar a cabo aquello. Y comenzamos mal porque no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Tenemos que aprender a entender que los gigantes pueden venir de muchas formas. Por ejemplo, tal vez los gigantes para nosotros pueden venir a través de simplemente un retardo. Dios te ha dado a ti una misión, te ha dado una visión y el tiempo ha pasado. Pero de pronto no tenemos en cuenta porque somos inmediatistas, nos gustan las cosas de manera inmediata. Queremos las cosas de la forma inmediata, pero no tenemos en cuenta que muchas veces Dios necesita un tiempo para que nosotros podamos ser formados y cambiados, para que podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y mientras pasa ese tiempo, simplemente nosotros estamos recibiendo, estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados para que podamos hacer aquello que Dios ha determinado. Pero a veces nos desanimamos. Hay desánimos en nosotros. Uno de los gigantes tremendos no solamente es el retraso del tiempo, cuándo se va a dar, qué pasó, sino que a veces nos desanimamos y nos desanimamos porque a veces hay personas que pueden estar diciendo hasta cuándo vas a estar en eso, hasta cuándo vas a estar esperando ese milagro, hasta cuándo vas a estar esperando aquello. ¿Qué estás esperando? Estás perdiendo el tiempo. Y muchas veces nosotros también nos desencantamos con nosotros mismos. Comenzamos a sentirnos decepcionados, tal vez pensamos que estamos perdiendo el tiempo, tal vez estamos pensando que de pronto hubiéramos podido hacer otras cosas y simplemente nos estamos convirtiendo en nuestros peores enemigos. A veces escuchamos demasiado las voces contrarias, voces que se levantan y dicen, nadie ha hecho eso, no creo que tú tengas la capacidad para hacerlo. Y de pronto tú comienzas a verte y de pronto te ves como nadie.
Y te ves tal vez como ellos, te ves como un grillito, te ves tal vez así como muy pequeñito, porque una de las cosas que ellos pensaron es que eran incapaces porque se veían como un insecto. A veces nosotros nos sentimos como un insecto, y no te lo digo en ese sentido de soy un insecto, te lo digo en el sentido que nos minimizamos. Nos ponemos muy pequeños ante el reto que Dios quiere que nosotros estemos enfrentando. Siempre van a haber gigantes. Y Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Porque mientras estemos en esta tierra van a haber retos. Yo quiero que me entiendas lo que te he estado repitiendo todos estos domingos anteriores. El asunto, el reto es formar un carácter en ti. Que tú no puedes echar hacia atrás sino hacia adelante. Con Cristo somos más que vencedores, pero que verdaderamente tú lo sientas y lo vivas, no como que una persona que te digo, que sea pendenciera, sino como una persona llena del poder de Dios y convencido de que Dios es el que está guiando su vida, convencido de que el Señor es el que está guiando su camino. Por eso lo primero que tenemos que pensar es que nuestra victoria depende de Dios. Nosotros dependemos de Él y no de nosotros. Y que hay gigantes, sí van a haber gigantes, el retraso, la dificultad, tal vez estoy desanimado o simplemente estoy tal vez dudando, porque la duda también está en nosotros, dudamos, o de pronto la reprobación de los demás no me están aprobando, creen que estoy loco, tal vez que estoy desfasado. Pero cuando tú eres diferente, las cosas se tienen que mostrar de manera diferente al resto como piensan. ¿Me estás comprendiendo? A veces de pronto el creerle tanto a Dios, sabes que mucha gente puede levantar el dedo y te pueden decir que eres una persona terca, que eres una persona obstinada, que tú no sirves. ¿Pero a quién le crees tú? ¿A los hombres o le crees al Dios del cielo? Siempre van a haber obstáculos y se van a levantar porque es la manera en que Dios utiliza, y no es por malo, para poder formar un carácter. ¿Cuánto tú deseas tomar aquello? ¿Cuánto tú deseas tomar posesión de lo que Dios a ti te ha prometido? Entonces vas a tener que pasar por todas estas cosas. Por eso Caleb fue audaz porque él creyó en Dios. Su sueño era audaz porque él sabía que era Dios quien lo iba a realizar. Por eso, mis hermanos, tenemos que mirar que el principal enemigo para poder lograr nosotros el sueño de Dios somos nosotros. Tenemos que alinear nuestra mente con la mente de Cristo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es la única manera en que podemos vencer. Se van a levantar retos, aún las personas muy amadas por ti, personas respetadas, tal vez van a ser de otra opinión y van a decir que de pronto estás loco, van a decir cualquier cosa. Pero nosotros dependemos de Dios. Si el Señor ha colocado en tu corazón su palabra, se ha colocado en ti tus promesas, tenlo por seguro que el Señor lo va a cumplir. Dios es fiel y para siempre su misericordia. En segundo lugar, ¿qué es la lección que quiere enseñarnos a nosotros el Señor a través de este modelo de heroísmo de Caleb, el hombre del sueño audaz? En segundo lugar, es mirar qué es lo que hacemos mientras esperamos. ¿Sabe? A veces está la dificultad en el sentido de que nos toca esperar. Nos toca esperar porque tal vez Dios quiera formar algunas cosas en nosotros, entiéndelo. Nosotros, parte de nuestra vida es la constante formación. Tenemos que ir permanentemente cambiando y transformando nuestro carácter. Nuestro problema es de carácter. Tenemos que adquirir un carácter que agrade a Dios. Un carácter en el cual nosotros podamos tomar decisiones determinadas en determinado momento que puedan agradar a Dios, y para lo cual nosotros necesitamos que el Señor comience a trabajar con nosotros por una sencilla razón. Por naturaleza nosotros tratamos de acomodarnos. Por naturaleza a nosotros nos gusta la ley del menor esfuerzo. Y Dios quiere que nosotros podamos cambiar esa condición. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros mientras nosotros estamos esperando? Te voy a mostrar un pasaje que se encuentra en un libro de los Salmos, en el Salmo 37:4. Salmo 37:4. Salmo 37:4. La palabra dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
La clave está aquí. Cuando hay retardos, cuando estamos esperando, lo que Dios quiere es que tú llegues a su presencia y comiences a deleitarte en Él. Bueno, la pregunta que salta es ¿cómo me deleito en Dios? Bueno, hay que hacer lo siguiente. Nosotros nos deleitamos en Dios cuando tenemos una conversación con Dios. Cuando aprendemos a conversar con nuestro Padre. Cuando nosotros podemos conversar delante de Él, nos deleitamos y estamos hablándole de lo que estamos nosotros viviendo. Yo me imagino Caleb lo que estaba viviendo en aquel momento, la forma como él oraba al Señor. Y Dios quiere que tú puedas orar de esa manera. Que nosotros podamos decirle al Señor lo que estamos viviendo. Señor, tú me has dado una promesa, yo he estado esperando en ti. A veces, Señor, he dudado, no sé qué puedo hacer, tal vez de pronto no me sienta tan seguro, pero Señor, yo quiero que tú, Señor, confirmes en mi corazón aquello. Y te vas a dar cuenta que vas a estar orando lo mismo y vas a hablar y vas a decir, porque aquello que Dios ha colocado en tu corazón es aquello que te está marcando y seguirá marcando tus palabras, porque el Señor desea que tú puedas derramar tu corazón delante de Él. Él quiere que tú le digas cómo estás viviendo, cómo estás viendo las cosas que están a tu alrededor, cómo estás sintiendo el presente que está a tu alrededor, mirándolo en proyección hacia donde el Señor quiere que tú te dirijas. ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere que tú puedas tener con Él una conversación inteligente, una conversación en donde hable tu corazón, en donde hable tu vida, en donde hable tu sueño, en donde tú veas la realidad que estás viviendo y estás midiendo aquello que Dios quiere que tú hagas y entonces lo estás poniendo en consonancia a eso. ¿Para qué? Para poder decirle, Señor, aquí estoy, puedes contar conmigo. ¿Sabes? Es que nosotros nos deleitemos en el Señor, es poder decirle, Señor, todas las cosas que hemos sido testigos de lo que ha hecho. Es decirle, Señor, mira, yo recuerdo en aquel momento cuando me dijiste, he visto esto, he visto lo otro, y comenzamos a repasar todo esto. Yo creo que Caleb estaba repasando toda esa historia que había vivido desde que salió de Egipto para poder mantenerse firme. Nosotros nos mantenemos firmes y confiados en Dios cuando nosotros estamos recordando todas aquellas cosas de las cuales hemos sido testigos en el pasado. Milagros propios, milagros que ha hecho el Señor con otras personas, situaciones que ha hecho con otros, porque de la misma manera como obró con aquellos, también puede obrar conmigo. ¿Qué tal que la conversación se base en cómo sería tu futuro? ¿Cómo quieres vivir de aquí en adelante? ¿Cómo sería en aquel momento cuando el Señor te corone en victoria, cuando logras el sueño, cuando lo realizas? Dios quiere que nosotros nos deleitemos en Él, que podamos deleitarnos vaciando nuestro corazón. Es nuestro Padre, con quien más podemos nosotros, ¿qué te digo? Poder desahogar nuestro corazón. ¿Con quién más nosotros tenemos que ser honestos verdaderamente? Yo creo que delante del Señor no puede haber engaños, ni mentiras, ni farsas, ni tratar de mostrarnos lo que no somos, sino que nos mostramos tal cual y como nosotros somos. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a deleitarnos en Él y que nos preparemos para ese sueño que tenemos que cumplir. ¿Sabes? Una de las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que aprender a hacer es esto. Si el Señor ha colocado un sueño en tu corazón, comienza a prepararte. Comienza a prepararte espiritual y comienza a prepararte físicamente y comienza a prepararte en aquello que tienes que aprender para poder cumplir con aquel sueño. A veces nosotros queremos que viniera como una especie de varita mágica y nos tocara y quedáramos inmediatamente completos y ungidos. Si Dios quiere hacerlo, lo hace. Pero normalmente de por medio debe estar tu esfuerzo. Dios quiere hijos que se esfuercen. Él quiere hijos que verdaderamente le obedezcan y que sean racionales en ese sentido. Dios me está diciendo que me va a llevar a un lugar, entonces yo comienzo a prepararme para ir a ese lugar a cumplir con esa misión. Si a ti te han hablado, te han dicho de que tú tienes un llamado al altar, ¿qué tienes que hacer? Comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a meterte más profundamente, comienza a analizar aquellas cosas que tal vez no están bien, que tú eres testigo de que no están bien, y entonces comienza a hablar con el Señor y le preguntas cómo sería factible que se puedan cambiar aquellas cosas que tú las estás viendo como un defecto que está afectando, por ejemplo, a la iglesia. ¿Me estás comprendiendo? Tenemos que prepararnos. Estamos allí, en esa sala de espera, pero tenemos que estar preparándonos.
En tercer lugar, tenemos que confiar que lo que estás preparándote lo vas a obtener. Tienes que preparar tu corazón, escúchame bien, tienes que preparar tu corazón porque tú sabes que lo que Dios te ha prometido lo vas a obtener. No estás esperando en vano. Esto lo que hace simplemente es que nosotros podamos vencer el desánimo. A veces nos estamos desanimando por la cuestión del tiempo. Ahora, yo quiero que tú veas lo que dice la palabra con Caleb. Eran 85 años. Por eso te dije, la sociedad hoy a una persona de 85 años, ¿sabes qué le dice? Que no sirve para nada. Que tiene que quedarse en su casa sentado esperando que venga la muerte. Y si este hombre está allí, en esa condición de esa edad, es porque Dios quiere que nosotros tengamos sueños hasta el final. Por eso nosotros tenemos que confiar en que lo que Él nos ha prometido lo vamos a obtener. Caleb se mantuvo vivo, activo, y estaba diciendo que tenía la misma fuerza que tenía hace 45 años atrás para poder tomar aquella tierra. Él estaba descansando en el poder de Dios y no en su propio poder. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que pensar hasta el final. La palabra dice claramente en los héroes de la fe, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que de pronto algunos no recibieron aquí en la tierra, pero reciben en los cielos. Nosotros estamos por una corona mayor, nosotros estamos por algo mayor y Dios quiere justamente que tú puedas demostrar que verdaderamente tú le puedes creer a Él. Que tú has decidido esperar confiado porque tú sabes que el Señor a ti no te va a fallar. Y creo que eso es lo que nosotros debemos desarrollar en este tiempo. Hoy nosotros dudamos por muchas cosas. Hoy nosotros pensamos que las cosas no se van a dar, que esto no va a cambiar, que aquello, lo otro. El Señor está interesado en lo que está dentro de ti, en lo que late dentro de ti, en lo que tú estás pensando, hacia dónde estás proyectando tu vida. Y lo que tenemos que proyectar nuestra vida no solamente es el enfoque en Él, sino que nosotros creemos que nos va a dar aquello que nos ha prometido. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Dios te ama con amor eterno. Él no te amó simplemente un día. Él no te amó de pronto un domingo que te vio con unas lágrimas en los ojos y que estabas allí buscándole con todo tu corazón. Él te ama con amor eterno. Y hay una palabra para ti. Hay una palabra que tenemos que mirar y en la cual debemos descansar. Y que está en la carta a los Efesios en el capítulo 3. Mira en tu Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, carta a los Efesios, en el capítulo 3, y vamos a buscar del versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Lo que quiere decir es que no hay cosa que Él no pueda hacer. Yo creo que esto es una especie de, ¿cómo se dice? Tal vez un documento en blanco para que nosotros podamos entender que estamos respaldados por un Dios que puede hacer cualquier cosa y que simplemente nosotros tenemos que pedirle eso. Que Él obre en nosotros y que debemos esperar porque el Señor no nos va a defraudar. No importa el tiempo, no importan las cosas que pasen, no importa las circunstancias. Dios no depende del tiempo, no depende de las circunstancias. Depende de que tú te mantengas firme esperando, confiando que Él lo va a hacer. Por encima de cualquier cosa. ¿Me estás comprendiendo? Y creo que este pasaje nos muestra claramente que el Señor tiene cosas para nosotros poder afianzarnos. La palabra de Dios es viva y es eficaz y en ella nosotros tenemos que basarnos. Esperamos que el Señor pueda hacer cosas mucho más allá de las que estamos esperando. ¿Cuántas veces no te ha sorprendido? ¿Cuántas veces tú has esperado algo y resulta de que el Señor hace algo mucho mayor? Y aquello que de pronto en un momento estimaste como algo negativo se convirtió en lo positivo más hermoso de tu propia vida, que cambió completamente todo. Ese es Dios, tiene el poder. Dios tiene el poder de cambiar aquellas cosas que aparentemente no se ajustan a nuestro gusto, pero que terminan siendo aquello que mejor es conveniente para nuestra vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que confiar en que el Señor está con nosotros para que podamos obtener eso, ¿sabes? Y lo más importante, escúchame bien,
el Señor te ha dado algo importante y quiero que lo leas conmigo. Miremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hacia el versículo 17, Hechos, capítulo 2, versículo 17. La palabra del Señor dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo creo que el Señor no te va a poner a soñar un sueño que no vaya a llevar a cabo, que no vaya a desarrollar en ti, que no lo vaya a poner en práctica en tu vida, que no lo vaya a realizar en tu vida. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y creo que el asunto está aquí en esto. El asunto es que nosotros confiamos que se va a dar, porque nos ha dado un espíritu. Y ese espíritu nos inspira los sueños de Dios. Nosotros no estamos soñando simplemente por soñar. Los sueños que tenemos dentro de nosotros, enclavados en el fondo del corazón, son los sueños que Dios nos ha dado, que ha inspirado a través de su espíritu, porque nos está diciendo, tu Dios se está preparando para que tú puedas llevar a cabo aquella misión, aquella tarea en su nombre. El Señor no ha cambiado. Tú estás aquí en la tierra porque tú tienes una misión que cumplir. Estás aquí en la tierra para que tú cumplas algo en el nombre del Señor. Y tienes que aprender a entender eso y tienes que aprender a esperar y a confiar que Él lo va a hacer. En cuarto lugar, ¿qué tienes que hacer? Mientras Dios cumple todo. En cuarto lugar, mis amados, la pregunta es, ¿cómo consigues el sueño de Dios para tu vida? Tal vez la pregunta tuya es esa, bueno, está bien, has estado predicando esto, lo otro, pero ¿cómo puedo saber cuál es el sueño de Dios para mi vida? ¿De qué manera tengo que lograr poder asirme de un sueño? ¿Cómo lo consigo? En primer lugar, tienes que atreverte a pedirle a Dios que te dé ese sueño. Tenemos que atrevernos a pedirle algo. Tenemos que atrevernos a acercarlo a Él y decirle, bueno, Señor, yo estoy viendo las situaciones que están ocurriendo en mi vida. Estoy viendo las situaciones que están ocurriendo alrededor de mí. Estoy viendo las cosas por este mundo, cómo se están desarrollando. Yo estoy aquí, Señor. Yo necesito ser parte de esas soluciones tuyas. Yo necesito que tú me inspires, Señor, para ser parte de esas soluciones que tú quieres implementar en este mundo. Yo necesito, Señor, que tú me des a mí una labor, una misión. Yo quiero que tú me la reveles. Yo quiero que tú me muestres porque he comprendido que estoy en esta tierra para un algo. Estoy en esta tierra preparándome para poder dejar una huella, para poder dejar un legado. Dios quiere que tú lo entiendas. No solamente le tocó a Caleb. Caleb puede ser tú, puede ser cualquiera de nosotros. El asunto es que todos los hombres estamos marcados por Dios, los hijos de Dios, para que llevemos a cabo una misión. El asunto es que nosotros tenemos que buscar entender cuál es esa misión que debo cumplir yo aquí en la tierra. Y para poder yo lograr entender, para poder cumplir con esa misión, entonces yo tengo que pedirle al Señor que me la revele. Yo tengo que decirle sin miedo, Señor, revélame cuál es esa misión. Yo no sé, tal vez de pronto esté allí en tu casa, tal vez sea que tú puedas cuidar a unos chicos para que los levantes en el buen orden, porque Dios quiere establecer en ellos tal vez hombres de Dios para que puedan compartir. No todos, escúchame bien, tenemos un llamado al altar. Caleb no era de la tribu de los levitas, pero tenía que cumplir una misión, y lo que nos está diciendo el Señor es que Él quiere que nosotros entendamos que de parte de Él hay una misión para nosotros. ¿Pero qué debemos pedírsela? Tenemos que clamar por ello. Tenemos que pedirle cuál es la misión que tenemos aquí en esta tierra. Si bien nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter, justamente todos esos cambios en nuestro temperamento, en nuestro carácter, nos tienen que llevar a que aquello sea de utilidad para un algo. Y Dios quiere que tú lo entiendas y Él quiere que yo también lo entienda para la gloria de su nombre. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros para conseguir el sueño de Dios? Atrevernos a pedirlo. En segundo lugar, tenemos que creer en las promesas de Dios. Mira lo que nos dice la palabra en el libro de Jeremías. La palabra nos habla en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, hacia el versículo 27, dice: He aquí que yo soy el Señor,
Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Mira lo que está diciendo el Señor. Yo debo creer en las promesas de Dios porque para Dios no hay nada imposible. Porque esto se une con lo tercero. Y esto quiere decir que tu sueño tiene que ser grande. Entiéndelo. A veces normalmente nosotros nos equivocamos y tratamos de establecer unas pautas o unas metas que nosotros pensamos que podemos alcanzar por nosotros mismos. Pero Dios quiere que tú tengas sueños grandes, que pienses muy grande en algo que te pueda rebasar, como en el caso de Caleb. Aquella realidad que él quería le rebasaba. Era un hombre de 85 años. Había estado esperando esto. Tenía que enfrentarse con unos gigantes, con los más grandes y los más guerreros. Sin embargo, él sabía que Dios es mucho más grande que esos gigantes. Y él sabía que Dios era mucho más poderoso que el poder que ellos tenían. Dios quiere que tú le pidas algo grande. Yo creo que has escuchado esta frase que se ha convertido en una especie de frase de cajón. A un Dios grande hay que pedirle cosas grandes. Y aunque sea así, tiene toda la razón. Dios quiere que tú le pidas cosas grandes porque de acuerdo al tamaño de lo que estás pidiendo, ese es el tamaño de tu fe. Mira lo que el Señor nos reta. Salmo 2, por favor. Salmo 2 y miremos hacia el versículo, Salmo 2, el versículo 8. Gloria a ti, Señor. Salmo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios no te pone límites para que tú le pidas. Dios no te está poniendo límites para que tú de pronto simplemente digas, bueno, solamente esto, porque tal vez estás midiendo lo que estás pidiendo en virtud de lo que tú crees que tú puedes dar. Y no se trata de lo que tú puedas dar, y ahí está el error. Se trata de lo que Dios va a hacer a través de ti porque tú le has creído a Él. Yo le creo a Dios. Yo no soy capaz de nada, pero con Dios soy capaz de hacer proezas porque Él está conmigo. Y ese debe ser justamente el pensamiento que nos debe definir a cada uno de nosotros. Es necesario, dice el Señor, que nosotros podamos tener sueños, pero es necesario que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. No solamente que estés escuchando una prédica, qué lindo escuchar una prédica. Se trata de coger esa prédica, asimilarla, colocarla en mi corazón y que me mueva a hacer cosas diferentes. Que cambie completamente mi vida, que cambie mi retórica, que cambie mi enfoque, que me haga depender más de Él. Él quiere que yo dependa de Dios. Nosotros, ¿qué te digo? Creer en un Dios simplemente lejano no sirve absolutamente de nada. Yo quiero creer en un Dios que camina conmigo. Yo quiero creer en un Dios que me inspira. Yo quiero creer en un Dios que me lleva a hacer cosas grandes porque Él va a hacer cosas grandes porque Él desea mostrar su poder a través de sus hijos. Y esa debe ser justamente nuestra misión. Esa debe ser nuestro pensamiento. En eso nosotros tenemos que estar, ¿qué te digo?, encuadrados, enfocados. Muchos de nosotros estamos pagando escondrijos, estamos allí ocultos, no nos movemos, pensamos que la vida se nos acabó. Entiéndelo. Dios no quiere que tú pienses así. Dios está provocando milagros en este tiempo y quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. Tal vez Dios te tiene preparado para una cosa que de pronto los demás no han podido hacer, que aún los mismos que tienen mucho dinero y recursos no hacen, pero tú tal vez sin dinero y sin recursos lo puedes hacer porque Dios puede hacer posible cualquier cosa. Pero es necesario que tú creas. La pregunta es cuánto tú le crees a Dios. La pregunta es cuánto tú sientes y anhelas que necesitas tener un sueño para que te levantes cada día con una dimensión diferente de tu fe y de la vida. A veces nos sentimos amargados y aburridos de la vida. Y a veces nos tropezamos de pronto con aquel tipo de oración de, ay Señor, ¿hasta cuándo estaré por aquí? ¿Por qué no me llevas? ¿Cómo te va a llevar si hay tantas necesidades a tu lado?
¿Cómo te va a llevar si Él necesita personas que puedan hacer la diferencia? Dios quiere que nosotros soñemos sueños con Él y que podamos decirle, puedes contar conmigo, aquí estoy, Señor, para que podamos hacer la diferencia, pero tienes que aprender a estar atento para escuchar la voz de Dios. Por último, te quiero contar una historia. Hoy no te he contado historias, te voy a contar una historia. Había en un lugar donde estaba comenzando el telégrafo. En esos momentos, el telégrafo, y estaban necesitando a un tipógrafo, persona que pudiera, ¿qué te digo?, poder accionar ese telégrafo, la clave Morse. Un muchacho llegó al sitio de la reunión porque habían puesto un aviso en el pueblo que estaban necesitando una persona que pudiera, ¿qué te digo?, poder hacer aquella función. Y cuando él llega, habían unos 6 personas que habían llegado antes que él. Él se sentó y se acomodó. Al poco rato, él se levantó, abrió la puerta del gerente y entró. Y todos se quedaron extrañados, se quedaron sorprendidos. Pensaron, bueno, tal vez quién sabe qué iría a hacer, porque todos estamos esperando que nos llamen. De repente, al rato, al momento, sale un hombre y dice, pueden retirarse todos porque ya la vacante ha sido ocupada. Todos quedaron extrañados, ¿cómo es posible? Porque estábamos esperando que nos hicieran la entrevista. Uno de ellos se atrevió y le dijo, pero estamos aquí esperando para que nos hagan la entrevista. ¿Cómo es posible de que hayan cogido a este muchacho antes que nosotros? Porque nosotros llegamos primero y estábamos esperando que nos llamaran. Entonces la persona encargada dijo, desde hace rato los están llamando. El único que se acercó fue él porque estaba escuchando la clave que estaba sonando. Por favor, el que entiende este mensaje, entre a mi oficina y el trabajo será de él. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿A quién estás escuchando? ¿Te estás escuchando a ti mismo? Recuérdate que nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿A quién escuchas? Las voces que te dicen que no puedes, que estás muy vieja, que estás muy viejo. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién escuchas tú? ¿Realmente estás escuchando la voz de Dios? Porque por eso nos dio de su espíritu, para que aún los viejitos tuvieran sueños. Es tan importante para Dios que nosotros podamos soñar, que Él quiere que tú puedas imitar a Caleb y que pase lo que pase el tiempo, que pase lo que quiera, que hayan gigantes, te mantenga firme esperando, porque tú sabes que tu Dios, tu Padre, es fiel. Jesús está contigo y te ama y quiere que hoy comiences a cambiar la actitud. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu amor y por toda tu misericordia. Gracias por estar con nosotros en este día, por tu palabra, por este mensaje. Gracias, Señor, por llenar mi vida de ti, de tus sueños. Gracias porque hoy entiendo, Señor, que no ha habido ningún retraso. Simplemente estamos preparándonos. No hemos sido locos. Y si estamos locos, es loco de amor por ti, Señor, por servirte. Porque sabemos que contigo podemos hacer proezas. Bendícenos, Padre mío. Bendícenos porque nosotros en ti confiamos y esperamos. No somos tercos. Nosotros creemos en ti. Y creemos que tú nos has llamado. Y creemos que cosas grandes, mayores e inimaginables, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón, son las que tienes preparados para aquellos que te aman y confían en ti. Padre mío, bendice a mis hermanos, guárdalos, que esta palabra cambie sus vidas, que esta palabra los llene de aliento, porque es la palabra que hemos pedido, Señor. Necesitamos de tu aliento para ser transformadores de este mundo. Gracias te damos, mi Señor Jesucristo, y unánime juntos
Oramos con nuestro corazón y pedimos que nunca nos falte el amor de Dios, ni la paz de Jesús, ni la comunión con el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Y unánimes juntos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Que Dios te continúe bendiciendo grandemente. Espero que pongas por práctica esta palabra. Va a cambiar tu vida. Va a cambiar muchas cosas en tu vida. Y por favor, reprodúcelo. Mándalo a tus amigos. Tal vez de pronto haya alguna persona que realmente lo necesite y lo aprecie. Gracias por tu atención. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo. Hasta siempre. Y que el Señor nos dé la facultad para poder reunirnos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones. Dios te guarde. Dios te bendiga.